¿Tienes algo que sabes hacer o algo que podrías ofrecer? No necesitas renunciar a tu trabajo, ni a tu familia, ni a tu descanso para ganar un dinero extra. Hoy descubrirás cómo la economía colaborativa te puede dar ingresos reales sin perder lo más valioso: tu tiempo, tu propósito y tu paz. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Finanzas en Comunión. Qué gusto que puedan estar aquí escuchándonos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a enseñarte cómo generar ingresos extra sin volverte esclavo de otro trabajo. Sí, podemos hacer muchas cosas, vender por internet, dar clases, existen diferentes apps que podemos utilizar y ¿realmente es posible hacer un ingreso extra sin perder lo que importa? Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. Para eso me acompaña Diego, quien siempre está aquí para enseñarnos un poquito más de este maravilloso mundo de las finanzas. Diego, ¿cómo estás? Bien, excelente, Brian. Y hoy va a ser un episodio interesante porque ya aquí no es tanto desde la perspectiva del experto financiero, porque estoy seguro que particularmente este episodio, Brian, a ti te hace mucho sentido, porque tú te mueves en medio de esto. Entonces hoy va a ser un episodio en el que vamos a construir y aprender juntos. No, Diego, y este episodio en lo personal a mí me emociona mucho, porque recuerdo que la primera vez que vi este tema fue en la universidad, en clase de economía. Me lo daba un profesor español. Sí. Y él me prestó un libro de economía colaborativa para leerlo y casi que ni se lo devuelvo. Me encantó el tema y siempre he querido aprender un poco más. Así que también esa es una buena oportunidad para mí. Pues mira, tengo que decirlo y creo que no te lo había mencionado. Este episodio con este título surge precisamente de que ese término para mí no era tan... no lo conocía desde esa terminología. Ajá. Y tú lo utilizaste en uno de los episodios anteriores de la primera temporada. Me quedó la inquietud, me puse a investigar un poco. Y claro, como en este episodio también queremos conversar de temas de emprendimiento, pues exacto, bienvenido a ese tema hoy. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Diego, empecemos con la pregunta general. Ajá. ¿Qué es la economía colaborativa? Puedes aprovechar lo que ya tienes, tu carro, una habitación, que tengas libre en casa, tu habilidad para enseñar, cocinar, diseñar, cualquier cosa, cualquier habilidad que tú tengas que puedes poner al servicio de otras personas, generando ingresos sin necesidad de montar una empresa. Eso es fundamentalmente. Conozco a personas que empezaron con algo simple, Carlos, como alquilar una habitación en su casa, ¿ok? Y seguramente muchas personas que nos escuchan ya utilizan ese mecanismo. Otros comienzan vendiendo postres desde su cocina, ¿ok? Ahí voy a mencionar a mi esposa, a mi hija. Tienen esa habilidad para la cocina. Mi esposa es más de la comida de sal, mi hija más de los postres, entonces ellas aprovechan esa habilidad para generar ingresos adicionales. Y terminan logrando ingresos estables en el tiempo sin renunciar a su empleo o a su actividad formal. La clave entonces no es tener más recursos, sino aprender a usar lo que ya tienes, pero con intención. Eso es la economía colaborativa. Ahora, ¿sabes qué es lo bonito de este modelo, Brian? Es que no se trata de volverte emprendedor de tiempo completo, porque ahí muchos cometen ese error. Se trata de activar lo que ya tienes en tus manos sin poner en pausa tu vida. O sea, básicamente no es montar un negocio, ¿sí? No es crear un negocio desde cero, sino poner a producir algo que yo ya tengo. Sí, básicamente eso sería, digamos que en una línea, lo que es la economía colaborativa. Así es. Fíjate que cuando yo tuve mi primer ascenso a una gerencia, y no era una gerencia donde tenía un equipo a cargo, sino que era gerente de un producto realmente, fue como gerente de comercio exterior. Y claro, yo no sabía nada de comercio en ese momento. Me fui para la Universidad del Norte, hice un diplomado, aprendí acerca de comercio exterior y resulta que uno de los docentes que eran funcionarios de la DIAN nos daba la clase de medios de cambio. Medios de cambio era la parte en la que ejercen realmente los bancos y a mí el tema me interesó y como estaba recibiendo capacitación en el banco, yo constantemente estaba retroalimentando al docente porque aunque era un funcionario de la DIAN, digamos que en algunos momentos él se desviaba un poco de la parte real de lo que es un medio de cambio. Y terminé dando clases para el Fondo de Empleados de la DIAN en toda la costa sin haber renunciado a mi empleo. Sencillamente aproveché la habilidad que estaba desarrollando dentro del banco, el conocimiento,
Y entonces lo puse al servicio de un ingreso adicional que me funcionaba perfecto en las noches y que de hecho me permitió a mí conectar, porque desde estar capacitando también terminé atrayendo más clientes a mi portafolio de comercio exterior, porque me dio autoridad ser uno de los capacitadores del Fondo de Empleado de la DIAN. Y digamos que eso se puede conectar con el episodio anterior, el de inversión. De pronto la gente dice, no, es que mis ingresos no me alcanzan para invertir o para ahorrar, yo qué sé. Pero con la economía colaborativa puedo tener un ingreso extra que puedo utilizar para esas cosas, sí, para inversiones y para ahorro. Sí, absolutamente. Mira, para saber bien en qué puedes emprender, Brian, dentro de la economía colaborativa no necesitas una idea brillante ni un plan de negocios de 40 páginas. Ahora, algunas personas, y yo me sumo a ese listado de personas, nos gusta tener todo muy estructurado, muy claro, muy perfecto, muy listo, pero a veces nos frena, el exceso de análisis nos lleva a la parálisis. Solo tienes que hacerte 3 preguntas muy simples pero muy poderosas, y la primera es, ¿qué sé hacer bien que los demás valoran? Yo recuerdo que de muchacho me gustaba la poesía, escribía poesía, declamaba, y resulta que cuando ya estaba en el banco, y estoy hablando antes de esa historia de comercio exterior, pues yo era también en ese momento asesor comercial de una entidad financiera, pero me llamaban a ser de maestro de ceremonia, porque sencillamente desarrollé la habilidad de la comunicación, de la oratoria, y pues en esa época trabajaba mucho el tema de la voz y me ayudó. ¿Ves? Era un ingreso adicional. Entonces, ¿qué es eso? Y ahí estamos hablando de los dones también. Estamos hablando de dones. A veces uno cree que lo suyo es normalito. Y por eso nos cuesta tanto identificar los dones, porque como a nosotros nos parece que es natural, que fluye, pues sencillamente no creemos que la gente pueda pagar por eso. Exacto. No, y me pasó hace ya muchos años. Ajá. Yo estaba estudiando en Estados Unidos. Y como buen estudiante uno vive sin plata. ¿Cierto? Entonces yo dije, no, pues necesito dinero porque me estoy quedando corto. Y en dólares, pues peor. Uh-huh. ¿Qué me puse a hacer? Yo vivía en una pequeña comunidad adventista. Y me puse a dar clases de guitarra. Y con eso, digamos que salí adelante sin ningún problema. Sí, ahí está, ahí está. Miren, es enseñar a una habilidad que ya tienes, es cocinar, es cuidar niños, es explicar la Biblia. Hay quienes generan ingresos a través de explicar la Biblia. Pues nosotros lo hacemos voluntariamente y nos sentimos cumpliendo una misión, pero hay formas de generar ingresos a partir de esto. Es un Excel. Conozco a un amigo que ha generado ingresos importantes porque, claro, tiene un conocimiento absolutamente profundo del Excel y entonces enseña clases de Excel. Otra pregunta es, ¿qué tengo que no estoy aprovechando? Y ojo con esta pregunta. Puede ser tiempo libre. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a Netflix o no sé a qué otra plataforma que yo pudiera estar realmente monetizando? Voy a utilizar esa palabra. O de pronto no es tiempo libre, pero sí es una habitación vacía, es una moto o incluso habilidades que tienes guardadas en modo avión. Así es. Diego, y me llama mucho la atención eso que acabas de decir. La verdad no recuerdo a quién se lo escuché. Pero decía una persona muy exitosa que las personas tienen que tener 3 hobbies. Ajá. Uno para divertirse. Sí. Otro para estar en forma y otro para generar dinero. Qué interesante, qué interesante. Entonces, miren, ejemplos reales podemos traer muchos y yo creo que hemos ido compartiendo algunos acá. Una madre cabeza de familia, de hogar, puede empezar dando asesorías escolares en su sala. Hay muchas esposas en nuestro contexto que ellas deciden dedicarse a criar a sus hijos, ¿verdad? A enfocarse en la educación de sus hijos, quiero decir. Sin embargo, en la universidad o en el colegio fueron excelentes en inglés, fueron excelentes en matemáticas, en álgebra, no sé. Podrían hoy estar dando ese tipo de asesorías que hay muchos padres dispuestos a pagar por esas asesorías extras para sus hijos. A ver, ¿qué otra? Conozco a personas que aprovechan su moto sencillamente para repartir almuerzos caseros en su barrio en las horas libres, porque su horario laboral les permite cierta flexibilidad. Y fíjense que estas personas, estos ejemplos que estamos trayendo, no necesariamente empiezan con dinero. Lo que empiezan es con intención. Empezar con intención. Y aquí va el secreto de este episodio. Muchos ingresos están escondidos en cosas que hoy tú ves como normales. Así de sencillo es. Lo difícil no es encontrar oportunidades, es aprender a mirar diferente eso que ya tú tienes. Así que si estás esperando la gran idea, pues tranquilo, a veces el negocio no está en inventar algo nuevo, sino en darle valor a algo que ya haces sin darte cuenta. Así es. Diego, y algunos dirán, bueno, pero eso tan bueno no dan tanto.
Quiero que me digas qué es lo bueno, lo malo y lo que nadie te dice de la economía colaborativa. Y qué importante pregunta porque que no nos vendan humo. Y repito, bueno, no sé si lo he dicho acá, pero se me ha vuelto casi que parte de la conversación cotidiana y es pilas con la cantidad de humo que hay en redes sociales. Como todo en la vida, esto tiene sus luces y tiene sus sombras. Así que vamos con sinceridad, lo bueno, lo malo y lo que nadie te dice. ¿Te parece bien ese enfoque? Excelente. Entonces vamos por lo bueno. Lo bueno de la economía colaborativa es que puedes empezar con lo que tienes a la mano. No necesitas renunciar a tu empleo ni montar una empresa, solo activar tus talentos, tu tiempo o tus recursos y ponerlos a producir. Y yo ahí puedo contarles historias acerca de mí. Yo a lo largo de mi carrera como banquero siempre tuve un emprendimiento funcionando, 1 o 2. Pero resulta que cuando ya por fin decido salirme del banco, cuando ya decido lanzarme a esta aventura a lo que me dedico hoy, di ese salto sin paracaídas. Sin paracaídas. No hice una buena planificación de cómo se debía hacer y si hoy me preguntan de nuevo, yo les digo, sí, estuviera en esto, pero no me hubiera salido en el momento en que me salí. Porque sí había oportunidad, sí tenía tiempo de haberlo hecho mientras estaba todavía apalancado del banco. O sea, tuviste suerte de caer en un arbusto. Sí. Okay. Sí, así es, porque tengo que confesarlo, el primer año, sobre todo el primer año, pero los 2 primeros años fueron impresionantes, fueron duros, fueron de momentos confrontativos en los que yo me preguntaba en silencio, ¿realmente tomé una buena decisión o no? Gracias a Dios, a pesar de que había miedo, a pesar de que había un poco de frustración, pues al mismo tiempo también había ímpetu, ¿no? Ganas de querer lograrlo. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? No necesitas renunciar a tu empleo. No hagan lo que yo, a no ser que ya tengan lo otro produciendo muy bien y creo que vamos a alcanzar a conversar un poco más de eso. Lo malo sería no medir tu tiempo y ese fue mi error realmente. Darme cuenta, pensar que no me daba tiempo compartir mi tiempo con el banco. Entonces, a lo que me refiero acá con lo malo es que cuando nos convertimos en emprendedores o cuando comenzamos a generar ingresos a partir de actividades adicionales, que es lo que estamos planteando en este episodio, terminamos con una jornada laboral adicional, mal pagada y sin prestaciones. Ahora, si generas ese ingreso extra, Brian, el precio del cansancio puede ser más alto. Okay. ¿Ves? Y lo que nadie te dice es que la sobrecarga silenciosa pasa factura. ¿Ves? Te quita enfoque, descanso y hasta la alegría de hacer eso que realmente te gusta. Mira lo que tú nos planteabas hace un momento, ¿ves? Entonces, ojo con esto. Si mezclas el dinero del ingreso extra con el gasto diario, que esta es otra cosa que termina sucediendo y es muy frecuente, va a desaparecer sin dejar rastro. ¿Ok? Entonces, esto es como cuando le echas el agua en la arena, ¿no? Eso comienza a absorberse y no siempre hace charquito. Si vas a generar ingresos extra, sepáralos, dales un propósito y dales seguimiento para entender si realmente ese ingreso adicional que estás generando, pues realmente está siendo rentable, ¿no? Porque lo que realmente vale la pena no es cuánto ganas de más. ¿Ok? Sino cómo ese ingreso extra mejora tu vida, no cómo te consume. Me gustó mucho lo que dijiste y quiero volver a ese punto, ¿no? Ese tema del hobby. O sea, que esto realmente me genere motivación, tracción, alegría. Diego, hay un punto que me parece muy importante tocar. El capítulo pasado creamos un club. Sí. De deudores anónimos. Sí. Que no sé cuántas personas ya se hayan unido a ese club después de ese episodio. Que nos escriban en este episodio, por favor, quiénes se unieron al club de deudores o quiénes hacen parte ya del club de deudores anónimos. Aquí está su presidente escuchando. No, digo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ajá. Yo quiero empezar a hacer brownies. Por ejemplo. Aquí tendrías un cliente, ¿no? Me encantan los brownies. Bueno, por lo menos. Me encantan los brownies. Y a ti también, por lo que veo. Sí. Porque quiero ganar dinero extra. Y me endeudo con los moldes. Entonces termino más endeudado de lo que ya estaba. ¿Cómo evitar caer en las deudas? Clásico, Brian. Ese es un clásico de las finanzas personales y de la visión del emprendedor. Nos metemos a vender brownies o cualquier cantidad de ideas que tenemos en la cabeza y terminamos endeudados por el molde, pero también por el moño y hasta por el delantal, que el delantal que queremos usar, aunque nadie nos vea, tiene que estar bien bordado, bien bonito, con el nombre y todo ese cuento. El resultado, en muchas ocasiones, es que no venden ni siquiera el primero. Eso sí, quedan con el emprendimiento más bonito del barrio, pero sin resultados. Ahora, ¿cómo evitamos caer ahí?
Lo primero es que no te enamores del gasto inicial. Y yo me declaro culpable aquí. Aquí hablamos desde la autoridad que nos da el fracaso, Brian. ¿Ok? Y yo soy de ese tipo de personas que me gusta tener todo muy organizado, muy perfecto, antes de salir con eso. Tema que he venido trabajando porque definitivamente eso nos resta tracción, nos resta velocidad. Entonces, voy a repetirlo, no te enamores del gasto inicial, porque antes de invertir en lo estético, es importante validar si la gente realmente quiere y paga lo que ofreces. Porque a veces nos enamoramos del proyecto y para nosotros es fantástico. Y para la mamá nuestra y para la tía querida, ese emprendimiento es lo mejor y esa idea no se le había ocurrido a nadie. Pero resulta que luego ya nadie te compra. Ahora, segundo, empieza feo, pero funcional. Lo voy a decir así de claro y directo. Empieza feo, pero funcional. Es decir, que tu negocio sea escalable, porque de nada logras sacando un proyecto muy completo, muy estructurado, que corras el riesgo de que nadie te lo compre y al final, ¿qué? No es funcional. Entonces, empieza feo, pero funcional para que sea escalable, porque si el brownie sabe bien, Brian, entonces lo van a perdonar aunque venga en una bolsa reciclada, aunque lo entregues en una servilleta. ¿Bien? Así de sencillo es. Y lo tercero, por favor, hagan cuentas reales. No todo ingreso es ganancia. Suma ingredientes, tiempo, transporte, gas, electricidad. Y si después de eso ganas, entonces ahí sí empieza a escalar tu negocio. Hay un libro de Timothy Ferris que se llama Las 4 horas laborales, algo así es el título, Timothy Ferris, y él en uno de sus capítulos, y basta con leerse ese capítulo para entender cuál es la dimensión del libro, él dice, lanza una tienda para vender camisetas, y antes de comprar el inventario, muestra la primera camiseta y comienza a ver cuál es la reacción del público. ¿Y qué tanta demanda, qué tantas preguntas te hacen alrededor de esa camiseta que estás empezando a ofrecer? Y si los pedidos comienzan a incrementarse, tú dices que hay una sobredemanda, que ya el pedido llega en 15 días porque es que realmente ya te diste cuenta que ahora sí hay que meterle capital a esto. Pero no te metas en inventarios. Miren, tengo una persona que amo profundamente y espero que escuche este episodio. No voy a mencionar ni siquiera quién es, pero se metió en un emprendimiento de vender cositas que supuestamente tienen mucha salida, ¿no? Cosas sencillas, coqueterías para las señoras, para las señoritas, cosas funcionales, vasos, termos y todo este tema. Se llenó de inventarios y este negocio lo iba a tener desde la casa, pero también compró exhibición. Exhibidores, quiero decir. Ajá. Entonces, hoy, cuando yo voy a visitarla, veo ese exhibidor allá en la casa haciendo un poco de bulto, ¿ok? Entonces, seamos más prácticos, ¿no? Y seamos más arriesgados. Voy a tener presente este tema de Timothy Ferris porque podríamos estar conversando de esto más adelante. Sí, estoy seguro que a la gente le va a interesar aprender un poco más de eso. Diego, hablamos que lo más importante de la economía colaborativa es producir lo que ya tenemos, o de lo que ya tenemos. Sí. Pero ¿cómo empezamos a hacerlo? Mira, Brian, vivimos con la idea de que para generar más hay que tener más. Más plata, más títulos, más tiempo. A mí parte de lo que me costaba estando dentro del banco era que yo sentía que necesitaba tener el doctorado ya. ¿Ven? Pero la verdad es que la mayoría ya tiene lo esencial para empezar. Todos realmente, yo me atrevo a creer que tenemos lo esencial para empezar porque no se trata de inventar algo nuevo, sino de poner a producir lo que ya tenemos. ¿Bien? Entonces, un par de horas libres el fin de semana, ahí lo tienes. Un conocimiento que otros valoran, ahí lo tienes. O simplemente algo que alguien más necesita y que tú sabes hacer porque no te cuesta un sobreesfuerzo adicional, porque volvemos al tema del don, ¿no? Es tu don natural, a ti te fluye, ¿ves? Yo conozco personas que comenzaron generando ingresos con lo que ya sabían hacer en su trabajo. Y yo les contaba dentro de mi contexto, ¿no? Yo daba capacitaciones, servía de maestro de ceremonia, hacía radio los fines de semana, etcétera. Y eso me lo disfrutaba porque es algo que me encanta hacer, ¿ven? Conozco personas que hacen informes, ahora enseñan, porque resulta que su labor en la empresa era hacer informes, eran buenísimos para hacer informes, pero hay otro tipo de personas que dentro del ejercicio de su función necesitan hacer informes, pero no les gusta. Y ahora con este tema de la inteligencia artificial, que abro un paréntesis grandote, todos deberíamos estar aprendiendo inteligencia artificial. Así es. Hasta la ama de casa, ¿no? Todos, porque esto lo que vino fue a hacernos la vida mucho más sencilla. Ahora, personas que organizan eventos en la iglesia, Brian,
Pues son personas que tienen tanta experiencia y siempre les elogian también que decoran la iglesia, que por qué no se podrían dedicar a planificar celebraciones. Y la pandemia nos dejó un legado en medio de tanta situación que lamentable, que seguramente, que pasó, pero también ahora el que daba clases ahora puede dar tutorías online desde el conocimiento que tiene. De hecho, de esas tutorías que hablábamos hace un momento, para muchachos de matemáticas, inglés, pues si yo no puedo salir de casa por X o Y circunstancia, pues también allí tenemos estas herramientas digitales. Hoy más que nunca hay herramientas que abren puertas. Las reuniones de Zoom o cualquiera sea el canal que se utilicen, como lo acabo de mencionar, son unas, pero tenemos Canva para diseñar. Y conozco personas extraordinarias diseñando desde Canva, ¿ok? Doméstica para aprender, pero también para enseñar, Hotmart para vender cursos, redes sociales para conectar. El punto, Brian, y volvemos a este mismo punto, es no tener todo resuelto. Eso es lo que necesitamos sacarnos de la cabeza. Lo que necesitamos es entrar con intención, pero también con prudencia, porque sí se vale soñar. Se vale soñar, claro que sí, yo los animo a todos a soñar y por eso este episodio de hoy, pero también se vale hacer cuentas. Y de eso hablamos en este episodio, de hacer cuentas. Y si combinamos las dos, ahí empieza el verdadero crecimiento. Diego, y qué importante eso que planteas, que va a la siguiente pregunta. O sea, ¿yo cómo sé cuándo vale la pena convertir algo en ingreso y cuándo no? Y mira qué buena pregunta. Y esa pregunta que tú haces, Brian, tiene una dimensión, tiene una connotación importante, porque no todo lo que sabemos hacer tiene que convertirse en ingreso. A veces una habilidad vale más como servicio, terapia o pasatiempo que como negocio realmente. Y tú lo mencionabas hace un momento, precisamente. Para saber si vale la pena monetizar eso que haces, yo uso 3 filtros muy simples. Y aquí van los 3 filtros. El primero es, ¿hay alguien que realmente necesita eso? Necesito hacerme esa pregunta, no solo de que yo estoy enamorado de lo que sé hacer, necesito saber si hay alguien allá afuera que está dispuesto a pagar por ello. Ahí entra el concepto clave que hablamos en emprendimiento, que es la propuesta de valor. No se trata solo de lo que tú sabes o te gusta hacer, sino de que el otro, allá afuera, haya un mercado, personas que valoran, necesitan y están dispuestos a pagar. Saber cocinar es una habilidad. Mi esposa es fantástica. Pero hacer almuerzos caseros, económicos y sabrosos para oficinistas que no tienen tiempo, esa es una propuesta de valor. Ahí hay dinero ya en movimiento. Es decir, me siento a mirar quién necesita eso y quién está dispuesto a pagarlo. El segundo filtro, ¿puedes hacerlo sin sacrificar lo que ya es importante en tu vida? Qué importante es esto, porque conozco un montón de personas que se han estrellado contra el muro porque salen con ilusión y resulta que terminan ellos más bien en depresión. Entonces, si ese ingreso extra te quita salud, te quita familia o te quita enfoque, te está saliendo caro. Wow. ¿Ves? Y el tercer filtro, ¿te da satisfacción o solo te deja agotado? Porque si lo haces solo por plata, rápido se te convierte en una carga, Brian. Aquí tiene que haber emoción, tiene que haber propósito detrás. En el episodio anterior hablábamos de cuál es el propósito que tienes en invertir. Y es que si yo comienzo a entender que para que yo pueda generar tracción, para que yo pueda sostener el esfuerzo en lo que emprendo, yo necesito entender cuál es el propósito fundamental, ese propósito profundo que me va a generar a mí la gasolina para poder seguir avanzando. Porque si lo haces, repito, solo por plata, entonces no te lo vas a disfrutar y además te va a producir agotamiento, cansancio, estrés, desánimo y pues ya ahí no valdría la pena, ¿verdad? Entonces, si me permites, lo resumo de esta manera. Si lo que haces tiene mercado, si lo que haces mejora la vida de otros y te hace bien a ti, puede convertirse en un ingreso con propósito. Todo lo demás, mejor dejémoslo como afición y no como talento, porque nos puede pasar una factura muy alta. Diego, mencionaste una palabra que yo creo que la vamos a utilizar mucho en esta nueva temporada y es propósito. Sí. Sí, digamos que quisiera ondear un poquito más en cómo generar propósito a esos ingresos extra que yo tengo. Ok. Porque, mira, y permíteme conectarme con lo que dices, porque cuando no hay propósito, claro, el dinero extra solo se convierte en gasto extra. Así es. ¿Ves? Entonces, ¿cómo echarle gasolina a un carro sin dirección? Mucho movimiento, pero ningún avance. No tiene sentido, ¿verdad? Ahora, cuando ese ingreso tiene un para qué,
salir de deudas, ahorrar para ese viaje en familia, estudiar lo que amas, especializarte, hacer una maestría. En estos días me llegó una invitación para un doctorado y ese doctorado no cuesta ni siquiera $1,000,000. Entonces, mira, o si tu propósito realmente es vivir con más tranquilidad, entonces ahí cada peso cobra real sentido. Ya no es solo plata, es progreso, Brian. ¿Qué es la prosperidad? O sea, ¿qué es la definición de prosperidad? Prosperidad es que, no sé, para ti, Brian, la definición es distinta, para Carlos es distinta, para mí es distinta. Entonces, realmente, ¿cuánto tú necesitas para vivir? Eso que tú haces te genera bienestar, estás trabajando en eso que te genera confort, alegría, dinamismo, tracción, esa palabra que tanto utilizo, ¿ok? Para mí eso ya realmente es lo que comienza a significar prosperidad. Tiempo libre, pero realmente ¿qué? ¿Para ver televisión o realmente para convertirlo en espacios en familia, en espacios para apoyar algún proyecto social, etcétera? Entonces, volviendo al tema del ingreso extra más poderoso, no es ese que llega más rápido. Es el que te permite avanzar sin perder lo que tú amas en el camino. Esa es la verdadera ganancia. Y es que a veces, Diego, digamos que tornamos toda nuestra atención solamente en el dinero. Sí. Sí, y se nos olvida que es que nuestro tiempo también vale, ¿cierto? Nuestra paz también vale, que yo la aprendí a las malas. Nuestra familia, nuestros seres queridos también valen. Y cuando los dejamos de lado, por mucho dinero que estemos ganando, nos vamos a sentir vacíos. Sí. Y al final, entonces, ¿qué sentido habrá tenido, verdad? Exactamente. 2 recursos fundamentales tenemos los seres humanos y caen muy bien en este espacio, y uno es tiempo y el otro es dinero. ¿Ves? Y yo cada peso que genero o cada peso que me gasto, estoy utilizando tiempo de mi vida. Exacto. Exacto. Muy importante, digamos que reflexionar en eso antes de meternos a este mundo de la economía colaborativa. Sí. Diego, ya llegamos al cierre. Fue un capítulo muy interesante, como tú dices, y como estuvo interesante, así mismo estuvo muy rápido. Así es. Entonces, hoy me voy a arriesgar otra vez a dar las 3 ideas. Pero ya lo vamos a dejar entonces marcado de esa manera, Brian. Ay, no, esa es una responsabilidad muy grande. Pero aquí van mis 3 y ya tú me corriges o le agregas algo. Vale. ¿Listo? La primera es: todos tenemos algo que puede convertirse en ingreso. De acuerdo. La segunda es: no necesitas hacer algo gigante. Empieza con algo simple y muy importante, con propósito. Me encanta. Que fue lo último que tocamos en el programa. Y por último, el ingreso extra no debe robarte lo que ya vale en tu vida. Lo que hablamos, tu familia, tu paz, etcétera. ¿Cómo la ves ahí? Brian, ¿cómo has desarrollado o cómo has traído de una manera tan impresionante 3 ideas claves de una conversación de más de 20 minutos, pero con un muy buen anclaje, ¿no? Al final, yo solo quiero inspirar a nuestros oyentes con esto. No se trata de trabajar más, sino de trabajar con sentido, de multiplicar lo que tienes sin dividirte por dentro. ¿Bien? Muy bonita esa frase para cerrar el programa, Diego. Y a ustedes, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Recuerden que este es un podcast en colaboración con AWR Colombia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Colombiana. Puedes escucharnos en nuestro Spotify y en nuestro canal de YouTube de la cooperativa como Finanzas en Comunión. Y por supuesto, sientes que te gustó este episodio, pues puedes compartirlo con alguien que esté buscando formas sanas y reales de generar dinero extra. Y si quieres saber más sobre herramientas financieras con propósito, pregúntale a la cooperativa Comunión. Nos escuchamos en un próximo episodio donde el tema es sorpresa. No se lo pueden perder porque va a estar muy interesante. Bendiciones para todos.